como bien dijiste, es verdad que en la diáspora de lo que es esta práctica yoruba, de lo que es la cultura yoruba, pues entonces nosotros tenemos el 4 de diciembre como el día para celebrar o ofrecer nuestro homenaje a esa gran deidad. Y desde el punto de vista de otras religiones, bueno, se asemeja a Santa Bárbara. Y Santa Bárbara como tal, bueno, es una imagen, se habla de una virgen. eh, pero realmente es una manera también que tiene esta religión, especialmente la religión católica, de identificar a esa energía que nosotros le llamamos Changó. Es decir, de que no importa cómo se identifique según la cultura que tenga la persona o la filosofía que pueda tener la persona, o la religión o la filosofía religiosa, sino lo más importante es el poder identificar a una energía. Y esa energía, sea Santa Bárbara como le llamen, sea Changó como le llamamos nosotros, realmente qué significa en nuestra vida. Eso que preguntaste finalmente creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Changó no vamos a estar hablando de bueno, un negro vestido de rojo con un hacha en la mano. Porque ¿qué significado tiene eso? Cuando en Ifá se habla, o cuando se habla dentro de la parte litúrgica de Ifá, se habla de Changó como defendiéndonos a nosotros. O cuando se habla de Changó echando candela por la boca. O cuando se habla de Changó tirando piedra como tal. Eso es lo que realmente tiene que ver con nuestra vida. Es decir, de que hay un negro vestido de rojo echando candela por la boca y un hacha en la mano, que es el que nos viene a proteger a nosotros. Y si es así, ¿dónde está? ¿Y cómo entramos en una relación con él? Indiscutiblemente que no puede ser tal y como nosotros lo pensamos, o tal y como nosotros lo percibimos en nuestra mente. Cuando estamos hablando de Changó, ya hemos hablado de un Irumolé, ya hemos hablado de una energía que se manifiesta. ¿Se manifiesta dónde? En la naturaleza. ¿Se manifiesta dónde? En lo que es el universo. Estamos hablando de un oricha, y si recordamos que oricha le significa es él conoce el origen, percibe el origen, sabe el origen, pues uno de los tantas energías que existen, de tantas partes de ese mundo espiritual que está identificada en cada una de lo que es los componentes del universo. Y es muy importante porque nosotros representamos a Changó. Desde el punto de vista histórico, Changó existió. Dentro de lo que son las historias que se cuentan oralmente en la tradición yoruba, Changó fue rey de Oyo y también fue rey de otros lugares, como fue Tapa o Tacua, como se manifiesta en versiones a la hora de pronunciar esa palabra o ese lugar. Realmente Changó fue el que sucedió a Orán Millán, que fue el primer rey que tuvo Oyo, en términos generales. Entonces quiere decir de que existió. Ahora preguntamos, ¿ese que existió como hombre es el mismo que nosotros hablamos como Irumolé? Recordamos de que tenemos que hacer separación entre lo que es el Irumolé y el Oricha. El Irumolé es el que fue creado en espíritu, fue creado como energía, como deidad, y que en un momento determinado pudo haber incursionado en la tierra. El Oricha fue el que nació como hombre y por su comportamiento llegó a ascender desde el punto de vista de su conciencia, de su origen, a un lugar de iluminación y mereció convertirse también en lo que nosotros llamamos ese Oricha, es decir, en una energía. De manera de que la historia, según la tradición oral yoruba, el que nosotros conocemos como Oricha no es el mismo Changó Irumolé. Pero no obstante a eso, cualquiera de los dos en un momento determinado, es decir, que la historia de Changó como hombre estuvieron supervisadas y estuvieron fiscalizadas por ese Irumolé que es Changó. Ahora, desde ese punto de vista tenemos la historia de ese Oricha aquí sobre la tierra. Y tenemos también el accionar desde un principio que fue creado como Irumolé, que es el accionar de Changó en el universo. ¿Cómo se manifiesta eso? Porque para una persona, por ejemplo, cuando
va a consultarse y se le hace un diagnóstico de IFA y dice que Changó lo está defendiendo. O cuando en un momento determinado nosotros decimos de que la persona tiene que ser iniciada en Changó. Es decir, que tiene que ser santo y que tiene que ser iniciada en Changó. ¿Qué significado tiene eso? Si acabamos de hablar de que en la mente para nosotros se trata de un negro, vestido de rojo, con un hacha en la mano y candela soltando por la boca. ¿De qué manera ese negro puede estar dentro de mí? ¿O de qué manera ese negro me va a favorecer? Y si es alguien que en persona existe, ¿dónde lo puedo encontrar? Indiscutiblemente de que nosotros estamos hablando en parábola, estamos hablando de un simbolismo. ¿Por qué? Porque todas esas energías se manifiestan en el mundo que percibimos, el mundo clásico que percibimos, que recordamos de que las leyes del mundo clásico que percibimos difieren de las leyes del mundo que no se ve, que es el mundo espiritual, el mundo cuántico, que es el real mundo que se manifiesta y se proyecta en este mundo clásico. De manera de que ¿quién entonces Changó? Bueno, vamos a ver cómo es que nosotros lo identificamos desde el punto de vista místico. Desde el punto de vista místico, nosotros vemos a una deidad que cuando lo representamos como hombre, dice que es el dueño, una energía. ¿Dueña de qué? Dueña de lo que son los rayos. Dueña de lo que es la lluvia. Dueña de lo que es el sonido, los truenos. De manera que entonces tenemos que comenzar por identificar esas formas de manifestación de esa información energética. ¿Y por qué nosotros decimos de que Él es el dueño de la tierra o el rey de la tierra? ¿Y por qué nosotros decimos en un momento determinado de que es el dueño o el rey de la religión? ¿Qué significa eso? De manera que identificando esos pequeños detalles, nosotros vamos a llegar a construir el hilo que nos lleva a una conclusión lógica. Y vamos a decir que también con base científica, de que quién es Changó en nuestra vida. Vamos a comenzar por pensar en los rayos y el trueno. ¿Qué es lo que más identifica a Changó? Cuando nosotros hablamos de los rayos y de los truenos, estamos hablando de la manifestación de la luz, las descargas eléctricas. Y si hemos hablado que todo en el mundo son cargas eléctricas, estamos hablando entonces del fenómeno de estas descargas eléctricas que se forman, que nosotros llamamos rayos, se manifiesta en forma de luz. Resulta que cuando está probado de que cuando en un momento determinado existe o hay una descarga de estas eléctricas, que es lo que nosotros llamamos rayos, en inglés le llaman lightnings, hay una formación de aminoácidos. Hay una formación de aminoácidos debido a qué? A que ahí siempre hay una formación y una descarga de nitrógenos. ¿Qué pasa y qué cosas son los aminoácidos? Los aminoácidos, como bien lo dice la palabra, son grupos o moléculas que le llaman amino, que están formados este grupo amino por lo que es hidrógeno y nitrógeno. Estos hidrógenos y nitrógenos, simple y sencillamente, son la estructura más importante dentro de los aminoácidos porque son las únicas moléculas dentro de todo lo que es los componentes moleculares o sustancias que contienen nitrógeno. Y estos nitrógenos, estas descargas específicamente de estos aminoácidos, están dadas en la situación que cuando hay una descarga de estos rayos como tal van a formar estos compuestos nitrogenados y van a formar estos aminos, grupos aminos, que son la base de lo que son las proteínas. Es decir, de que son los bloques de las proteínas, los aminoácidos, son los bloques de las proteínas. ¿Y qué pasa con las proteínas? ¿Quiénes son? La proteína es la base de toda estructura molecular que representa, es la mayor parte de moléculas donde se sustentan las estructuras, tanto del hombre como de los vegetales, como de los animales. En términos generales, cuando hablamos de los vegetales estamos hablando de plantas, en términos generales. Y estamos hablando de esa base. Estamos hablando de esos bloques que presentan, esos bloques que se presentan, que son los bloques de las proteínas. De manera de que por eso que nosotros identificamos a Changó, por ejemplo, el hidrógeno, el color del hidrógeno es rojo. Y el nitrógeno que se forma con esos rayos, que son la base, ¿de qué? La base de la vida.
porque precisamente son las proteínas la base fundamental de la vida del hombre. Dentro de todas las moléculas, aunque las moléculas, otras moléculas como los carbohidratos, como las grasas sean importantes, ¿ok? Como la parte esta de los ácidos nucleicos sean importantes, pero lo más importante de la vida y de la estructura vida en el universo, dentro de lo que es hombre, animal y la planta, sencillamente son las proteínas. Y la mayor formación o la base de esas proteínas desde el punto de vista molecular están en los aminoácidos, que son formados a partir de esa acción, que son de lo que nosotros llamamos los rayos representados por Changó. Es decir, de que ya nosotros tenemos ya de que si los rayos están formando, cada vez que hay una acción de un rayo, hay una detonación, vamos a decirlo así, de nitrógenos. Este nitrógeno, que en el momento que se está formando estas moléculas de nitrógenos en lo que es en el espacio, después llega a nosotros a través de la lluvia. Al llegar a nosotros a través de la lluvia, esa también está representada por Changó. Pero fíjate que cuando hay una descarga eléctrica, hay un sonido que se llama truenos. De manera de que los truenos y los rayos, lo que es la luz y lo que es el sonido, son identificaciones dentro de nuestra vida que pertenecen a Changó. Tanto en la naturaleza que nos rodea, en el ambiente que nos rodea, como en la vida nuestra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De que si estas proteínas o de estos aminoácidos son la base de la vida nuestra, ¿cómo se manifiesta? Bueno, es que resulta de que para poder captar las señales del ambiente, que son las que producen el movimiento de nuestros órganos y sistemas, en otras palabras, lo que producen la vida, de acuerdo a la nueva ciencia que se llama la epigenética, es decir, la nueva biología, que se llama la epigenética, entonces las proteínas juegan el papel más importante que hay. ¿Cuál es? Es captar las señales para producir la vida. Ese es el juego. Esa es la parte donde se manifiesta el rol de Changó en nuestras vidas.